Despierta ese mensaje de nuestra columna especial. Enrique de Vicente, el maestro, hablando sin pelos en la lengua, sin tapujos y comentando la actualidad a su forma, como luego lo comentaremos nosotros en nuestra mesa milenaria. Por cierto que siempre con el trabajo de Diego Marañón y Guillermo León, es impresionante, por ejemplo, el número de descargas en las plataformas de iTunes o de ebooks, e incluso también batiendo récords la propia columna, solo la columna de Enrique, en descargas. En fin, de lo más escuchado de España, solo la columna de Enrique. No me extraña. Mensajes que han llegado en esta parte del dossier, decíamos, historia novelada absolutamente real, pero tratada pues con la emoción y el drama que requería la ocasión, ¿no? Habíamos oído retazos muchos de esta historia, pero como en todo, nos habíamos perdido quizá una esencia importantísima. Pues vamos con los mensajes. Ernesto Herrero dice: me fascina este tema, yo tenía 10 años, ya leí el libro y he visto la película varias veces, ejemplo de la fuerza que puede llegar a tener el ser humano en circunstancias extremas. Felicidades por el programa. Noemí Suárez: yo no volvería a ser la misma, si sobreviviera a algo así, me refiero, no volvería a dormir. Claude Rains: he sobrevolado 4 veces los Andes, en todo ese sentido el mismo escalofrío, imaginando lo que pudo ser ese infierno. Blanca: no sé qué será más traumático, comer a tus amigos para sobrevivir o verlos morir de semejante manera, sobre todo siendo tan jóvenes. Supongo que las pesadillas les deben de atacar de vez en cuando. Chris Sanz: imaginad la situación, qué duro tiene que ser dejar de lado toda la moral y prejuicios, eso o morir. Mariposa delirante: qué paradójico, la muerte de unos le salvó la vida a otros. Nurilla Sánchez: traumatizante de por vida para los supervivientes, no lo quiero ni imaginar. Roser dice: escuchar que te dan por muerto, que no van a buscarte y tener la suficiente fuerza y valor para tomar decisiones tan duras. Aixa desde Valencia dice: me ha encantado la historia desde el silencio, siempre me pareció terrible y al mismo tiempo impresionante la vivencia de estas personas desde que vi la película Viven. Es increíble cómo solo en una circunstancia así se toma conciencia de lo verdaderamente importante en la vida y de lo poderoso que es el ser humano. Esta historia es un relato de lucha y superación, pero no tan solo de las adversidades a las que tuvieron que enfrentarse esos chicos, sino de superación de sí mismos. Pilar Carrillo dice: para muchos es fácil decir que no comerían carne humana, la verdad es que en una situación así no se sabe cómo podría reaccionar, si dejarte morir o luchar contra todos los prejuicios para salvar la vida. Tremenda historia la que les tocó vivir a estos chicos. Voy a pedir a mis amigos un titular, como si fuese un mensaje de los que envía la audiencia, de resumen de esta historia, ¿no? De qué es lo que más les impresiona de esta historia. Porque nos hemos quedado, hablábamos en la tertulia, evidentemente, junto a Noel, junto a Fermín, todo el equipo, hablábamos fuera de las capas de las historias, pero es que esto vale para cualquier elemento. Quedarnos en lo de la carne, evidentemente es que es muy fuerte, pero no trascender a ello también puede ser un pecado, entre comillas, ¿no? Hay mucho de ritualística, hay mucho de prejuicios y también hay mucho de ver esta historia en lo puramente biológico. Alguien absolutamente convencido de las leyes evolutivas dirá que el organismo tiene que sobrevivir. Lo que no se cuenta tanto, y me parece interesante, es que personas muy descreídas, por ejemplo, en el ámbito de la religión, sufrieron, me lo recordaba el compañero Pérez Campos después de revisar toda la bibliografía de Pueblo, por ejemplo, sufrieron auténticas epifanías, sufrieron reencuentros con lo divino, sufrieron reencuentros con eso que es superior a nosotros y que les dio esa fuerza en el momento exacto, y por eso empezaron a surgir, por la trampilla del cerebro, esas historias de misterios, que algunos pueden reírse de ellas, pero resulta que fueron la chispa, el impacto, la luz concreta que les hizo decidir por un lado de la balanza. Por tanto, qué importante es eso en el ser humano. Auténticas epifanías en ese momento. Y uno dice, puede pensar que si hay un Dios, si hay una deidad, si hay un orden en el mundo, ¿por qué me toca esta tragedia terrible? Nosotros que vivimos bastante bien, dirían los chicos del equipo de rugby, de un nivel económico importante, esto que está ahí arriba nos ha mandado esta tragedia. Y sin embargo, en mitad de ese dolor, desde el silencio, muchos conectaron con la luz del misterio, que les hizo creer en cosas tan extraordinariamente bizarras para algunos, como ese enigma que sigue ocurriendo en las montañas de Cantabria, en Gravandal. Don Santiago Camacho, si usted tuviera que hacer uno de esos tweets, ¿qué pondría? Si yo tuviera que hacer un tuit, me quedaría sobre todo con el acto de generosidad enorme en esa situación terrible y traumática de esas personas que le dijeron a sus compañeros: si mi cuerpo sirve para que vivas, tómalo. Y recordar que
ese acto de generosidad está al alcance de todos y que hay mucha gente que está viviendo gracias a que otras personas han donado su cuerpo. Así que haceros donantes de órganos, que básicamente es lo mismo, y podéis salvar una vida con vuestro cuerpo que ya no os hace falta. El tuit puede ser una buena sección para algunos temas, ¿eh? El tuit de Santiago Camacho. ¿El de Clara? Pues yo creo que estos jóvenes, además que les pilló a todos una juventud plena, tuvieron que elegir entre vivir y morir, así de claro. Y hubo quien murió, yo creo que porque se rindió, y quien, pese a todo, dijo hay que seguir adelante. Y de hecho estos jóvenes, hoy ya no tan jóvenes, todos ocupan cargos muy destacados en la sociedad, son líderes en su campo, y yo creo que toda esta experiencia les hizo conocer el miedo de una manera tan atroz que al final el miedo ya no existe. Javier Pérez Campos. Pues yo creo que la prensa, precisamente por el tema de la carne humana, eclipsó este lado mucho más luminoso, este lado quizá menos atractivo para los medios de comunicación, pero yo creo que para nosotros mucho más interesante. Y fíjate, el título del libro, Desde el silencio, que para algunos era la respuesta que obtenían cuando cayeron del avión, el único silencio por respuesta cuando pedían a Dios ayuda. Ellos creían que o no estaba o miraba hacia otro lado, y sin embargo gente como Eduardo Strauch o como Fernando Parrado, que es otro de los que viven una especie de epifanía en ese lugar, piensan y llegan a la conclusión de que quizá el silencio no era la respuesta, el silencio era el medio para obtenerla. Y ahora, amigo Noel Calero, cambiamos radicalmente el tercio porque quiero hablar con un buen amigo. Un buen amigo, yo le conocí prácticamente el primer día que entré aquí en la cadena SER, porque era en aquel momento el jefe de prensa a nivel nacional de la cadena SER. Pero él ha sido director de SER Valladolid, director de SER Albacete, director del circuito de emisoras de Castilla y León, y es un hombre que inauguró y puso en marcha grandes programas y grandes proyectos como los 40 principales, que inventó fórmulas que hoy se reproducen con éxito. Uno de los pioneros de la radio en los años 70 en esta casa, y que siempre tuvo su trayectoria personal en la SER y profesional. Y bueno, siempre hicimos buenas migas, siempre comentábamos cosas, siempre tuvo buena deferencia para este programa. Y lo curioso es que yo no conocía una historia. Me dejó caer un día algo, pero no me lo contó con detalle. Él tiene un blog que es muy interesante y que yo recomiendo, que se llama Leyenda Viva, donde cuenta sus historias de la radio por dentro, historias de la historia de la radio, y sinceramente yo lo disfruto bastante. Pero claro, la sorpresa es cuando detalla algo más de un piso donde pasó las de Caín, pero él y toda su familia. Vamos a hablar con esta leyenda de la radio. Juan de Dios Rodríguez, buenas noches, un placer. Es un enorme placer escucharte, estar contigo charlando de nuevo, y además con presencia de tantos cientos de miles de testigos como es a estas horas de la madrugada. Es un verdadero placer, es un honor contar con tu amistad, y es un orgullo y tenerte entre mis amigos, a ti, a Carmen, y es un lujazo que me llames y te preocupes por, como decía un histérico de este pobre locutorcito, retirado en otras lides, dedicándose a ir recordando sus vivencias, por aquello de que no se pierda ahora que tenemos la mente y el recuerdo fresco, ¿no? ¿Qué año era? ¿Qué hacías exactamente? ¿En qué emisora estabas, Juan de Dios? Eso sucede en 1990. El anterior, un gerente que había en la SER, que ahora es consejero delegado de Antena 3, me traslada por una serie de circunstancias que no vienen al caso a Albacete. Pues cuando encuentro un piso adecuado, porque yo venía de Valladolid, de vivir en una urbanización muy grande, en un piso muy grande y demás, y colocar, iba con mi mujer, mis hijas y demás, colocar todo aquello, buscaba un piso grande, y encuentro en el centro de Albacete, frente al Parque Abelardo Sánchez, un edificio de 7 plantas, y en el segundo piso encuentro un piso adecuado, y en ese piso hay una serie de mobiliario que de una, parece ser marquesa, que unos meses antes había fallecido y sus hijos y nietos habían puesto en alquiler. Yo veo ese piso y es era un piso muy decimonónico, o sea, las paredes estaban enteradas casi en seda, había espejos que iban del techo al suelo,
había un cuadro de una señora que debía ser un antepasado de la marquesa difunta, con unos cuadros más pequeños, de personajes un tanto extraños. Y bueno, pues en el salón, en el centro del salón, había una mancha que, según me contó a mí el conserje, se debía a un medicamento que estaba tomando esta señora y que el último día, antes de fallecer, se cayó ahí y esa mancha quedó, aparecía, desaparecía, la limpiábamos. Bueno, el caso es que yo pedí que cambiaran toda la decoración de la casa, quitaran todo el mobiliario y demás, y eso lo hicieron. Dejaron solamente en un cuarto, en el que había nada más entrar a la izquierda, el resto de mobiliario que no se podían llevar por la premura de mi traslado. Y bueno, pues allí nos ubicamos. Bien, entramos en la casa y al cabo de 2-3 semanas, pues tenemos que hacer un viaje de vuelta a Valladolid para cerrar temas pendientes, y cuando volvemos voy a recolocar las cosas de las crías, de mis hijas, no sé qué, mi mujer ayudándome, y voy a entrar en el cuarto de baño para preparar el baño de ellas y no puedo entrar. Que no puedo entrar en el baño, no puedo. Hay como una fuerza que me impide abrir la puerta. Yo consigo dar un empujón muy fuerte y me encuentro que estaba un espejo destrozado debajo de la puerta. A ver si lo consigo explicar bien. Entre la puerta del cuarto de baño y la pared de enfrente donde tenía que haber estado el espejo, había como 2 metros, Bueno, el espejo se había, digamos, caído, entre comillas, de la pared, había ido a parar detrás de la puerta, pero no se había desprendido, porque los enganches y las del espejo estaban en el espejo, y las escarpias estaban en la pared, y si se hubiera desprendido el espejo, hubiera dejado una marca en los lavabos que había debajo, del golpe de caer, y luego pues cristales en los lavabos y demás. No había nada, todo estaba roto detrás de la puerta. Me extraña muchísimo, llamo a Paloma, a mi mujer, le digo, fíjate, oye, este espejo se ha caído, digo, es enorme, y además, si tenía 4 anclajes, ¿cómo puede? Eso no se puede. Bueno, en ese momento no le das más importancia, ¿no? Anteriormente se me ha olvidado comentar que el fin de semana que termina el traslado de la mudanza, mis padres nos habían traído a mis hijas de la playa, para no estar con la mudanza y demás, a casa de mis padres. Se quedaron a dormir en la habitación donde habíamos dejado el mobiliario que es sobrante de la casa de allí. Al día que se levantaron por la mañana, mis padres me dijeron que no volvieran a dormir en esa habitación ni en esa casa, por favor, hasta que esos muebles no se vaciaran, que no habían podido dormir y se encontraban muy mal. De hecho, no desayunaron, no comieron, se fueron con mal cuerpo, se guardaron muy mala sensación de aquello. Bueno, un mes después pasó lo que te cuento del espejo. La mancha está del suelo, limpiábamos, intentábamos, desaparecía, y al cabo de 2 días volvía a aparecer la mancha de la medicina. Bueno, cosas que aisladamente las vas viendo, las vas colocando, y bueno, entonces un día me dice, pues pasadas unas pocas semanas de lo del espejo, me dice mi mujer, oye, ¿tú has visto estas estampas? Digo, ¿qué estampas? Esas estampas que hay aquí en el armario de las niñas. Digo, no. Cogemos las estampas, bueno, pues las tiramos, las quemamos, según me decía mi abuela. No, una estampa no se quema, no se tira, se quema, y bueno, pues hicimos lo de quemar las estampas. ¿Cómo eran, Juan de Dios, exactamente? Estampas eran, pues, de diferentes santos. Había el Sagrado Corazón, había santos diferentes. ¿Pero nadie las había colocado y aparecían entre la ropa de las niñas? Nadie, no. Sí, bueno, mi mujer llegó a sospechar que teníamos una asistenta que, bueno, mi mujer y ella no se caían muy bien. Mi mujer llegó a sospechar que debía ser cosa de ella, ¿no? Pero es que cuando esta chica dejó de venir a casa, siguió pasando, seguían apareciendo esas estampas. Hasta que un día dejaron de desaparecer. Ojo, después de quemar la última estampa durante un mes, todos los electrodomésticos que teníamos, que habían venido con nosotros, murieron todos. La lavadora, el frigorífico, un microondas, todo se estropeó. ¿Al mismo tiempo? Ya que yo empezaba a tomar una sensación bastante molesta, ¿no? En ese momento en la familia sí que hay cierta prerubicación. ¿Tu mujer o tus hijas han visto alguna cosa al margen? Claro. Mis hijas no les trasladábamos el tema. Mis hijas tenían 6 y 9 años y tampoco queríamos agobiarles mucho, lo comentábamos entre nosotros. Y durante un bastante tiempo, casi te diría yo que varios meses,
yo creo que, fíjate, todo eso pasa en el proceso que tardan que hay en retirar los dueños de la casa el mobiliario sobrante. Una vez que se llevan el mobiliario sobrante, que pasó a los 3 meses, 4 de estar allí, dejaron de suceder ese tipo de cosas. Una cosa, Juan de Dios, y antes de saber un poco el episodio que os hace casi tomar una determinación. No, que nos marchemos. Antes de contar eso, Juan de Dios, porque lo has descrito muy bien, pero has como planeado por encima de cómo era ese mobiliario, ¿no? Que tanta desazón provocó en tus propios padres cuando estuvieron allí, o que a ti te sugería cosas raras, ¿no? Porque has hablado de extraños personajes. ¿Era mobiliario? ¿Por qué? ¿Por qué te llamaba la atención? ¿Cómo podría llamar la atención de nuestra audiencia ahora mismo? ¿Cómo era ese mobiliario? Mira, había un cuadro... vamos a ver, si tú recuerdas el lienzo de Goya sobre la duquesa de Alba, en el que está vestida de blanco con una cinta de color rojo y hay un perrito a sus pies a la derecha. Bien, pues era un cuadro parecido a ese de Goya, de un personaje que debía ser la abuela de la difunta. Ese cuadro tenía estaba roto, estaba rasgado en distintas zonas y tenía varios orificios de bala, que según nos contaron debido a la guerra civil sufrió ese cuadro mucho por inclemencias, por la guerra y demás, ¿no? Había en una mesilla 2 cuadros de 2 personajes bastante siniestros, 2 personajes que parecían como hermanos mellizos o gemelos, de aspecto vestidos de negro, aspecto muy siniestro, barba afilada, bastante inquietantes, ¿vale? Bastante inquietantes. Había otro personaje, un militar, esto era como de busto, que tenía medio cuerpo de armadura, en una posición, una mirada un tanto desafiante, unos ojos claros, muy desafiantes. Llevaba el sombrero puesto desde principios del siglo XX, debía ser el personaje y demás. Bien. Y había una estatua de baquelita de un guerrero con un arco como a punto de disparar una flecha, ¿no? Bueno, eran personajes, eran situaciones, todo que, bueno, pues para la gente que debe vivir ahí tenía su recuerdo, su momento o su significado, pero eran cuando menos inquietantes y molestos y desagradables si tú lo veías. Lo has descrito como hombre de radio. Estábamos viendo los cuadros, no es por nada, ¿eh? A estas horas de la madrugada estábamos viendo los cuadros, y yo, que soy de familia de anticuarios y galeristas, sé el enigma tremendo de esos cuadros, donde uno se pregunta muchas veces de dónde vendrán, quiénes serán estos personajes, por qué miran de esta forma, ¿no? El misterio un poco del arte. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos marchamos a la noche de autos, la noche en la que, y no es ninguna película, pero suena a familia que prácticamente determina que ya no sigue más allí. ¿Qué pudo pasar, Juan de Dios? Mira, lo que pasa aquella noche es algo tan sencillo y tan breve como que a las 3 de la mañana se enciende un aparato de radio que no tiene cable de red ni pilas. ¿Os despierta en la noche? Nos despierta a las 3 de la mañana con las señales horarias del boletín de las 3 de la mañana. Normalmente ese aparato de radio tenía FM, onda media, onda larga, onda corta y una frecuencia aérea con la que a veces por la noche nos distraíamos, mi mujer y yo, escuchando pues conversaciones de pilotos cuando iban a aterrizar en la base de los Llanos, porque tenía una frecuencia, era un aparato de radio que ella había comprado en Inglaterra. Y era de un aspecto un tanto, bueno, como de guerra, un aspecto bélico el aparato, era de estos como de tipo de aparato de radio negro con muchas frecuencias, muchas bandas, ese tipo de aspecto, ¿no? Bien, ese aparato de radio hacían varios años que ya no funcionaba, de hecho pues ya no poníamos pilas, y en el proceso de mudanza pues no sé qué tipo de avería se produjo que decidimos quitarle el cable y lo dejamos como elemento decorativo pues en el salón de casa. Bueno, era un aparato de radio que era como un mueble, es como si de repente pues a las 3 de la mañana se pone a sonar un armario. Pero a sonar un armario no que haga ruido, sino que el armario cuente un programa de radio. Pues lo que sucedió a las 3 de la mañana de esa madrugada fue que de repente se enciende un aparato de radio,
Digo yo, me dice mi mujer, ¿dejaste el equipo de música? Digo, no, si no, además no tiene programador. Fui a ver y veo que ese aparato de radio está sonando. ¿Y cómo es esa ida a ver, Juan de Dios? Es decir, cuando te vas dando cuenta de que eso está ocurriendo. Voy pensando que es eso. Entonces voy por el pasillo y cuando llego al salón digo, coño, si no es el equipo, si es... Pero, llamo a mi mujer, Paloma, mira, estaba sonando ese aparato de radio. Bueno, doy botones, pero botones que no reaccionaban porque efectivamente no tenían ningún tipo de función, ningún botón, hasta que... A buen volumen, además estaba escuchando eso. Claro, sí, bueno, ya te digo, nos despertó. Yo no sé qué toqué, porque toqué a todos los botones y se paró. Me vuelvo a mi mujer y le digo, chata, mañana nos vamos de esta casa, buscamos otra. ¿Y hicisteis eso? Efectivamente. ¿Jamás volviste al lugar? No. Fíjate, hace un par de años pasé por Albacete para ver antiguos amigos y demás. Pasé por delante de la casa, miré al edificio, pero no me atreví ni a hacer fotos. Estoy contando esto y me está dejando una sensación de angustia porque fue... Ahora he contado todo, te estoy contando algo que pasó en un proceso de año y medio. Los 3 primeros meses fueron los que concentraron mayor cantidad de acontecimientos y nos habíamos olvidado de todo hasta que sucedió eso de repente aquella noche, ¿no? Lo curioso, Juan de Dios, es que le daba vueltas. Esa sensación que tú tienes, esa especie de hormigueo, de inquietud, de extraña emoción, es el misterio. Al final, el misterio es eso, ¿no? Porque uno sabe perfectamente lo que ha vivido, uno sabe por qué lo cuenta, en este caso entre amigos, y uno sabe que tiene esa certeza, piense cada oyente lo que piense o lo que crea. Curiosamente, Juan de Dios, y esto quiero decírtelo, en el desarrollo de lo que nos has contado varios clásicos absolutamente importantes de casos más o menos, no muy conocidos, pero que se han repetido en ocasiones, ¿eh? Ahora, a mí me parece que hay una lectura como de señal curiosísima, y es que a un hombre que ha dado su vida por la radio, un hombre que ha amado la radio, un hombre que vive la radio, un hombre que escribe de radio, y resulta que lo que le ocurre es que a las 3 de la mañana un aparato de radio, sin estar conectado a nada, le habla. Me parece, por otro lado, maravilloso también, ¿no? Bueno, claro, es que, mira, me estás poniendo la piel de gallina al hacer ese símil. Efectivamente, o sea, mi trabajo profesional siempre ha sido en la radio, siempre ha sido en la SER. Pero por encima incluso de la SER, digo, es la radio. Es decir, gracias a la radio he conocido a la gente que he conocido, gracias a la radio tengo una amistad que tengo contigo, gracias a la radio conocí a mi mujer, tuve mis hijas. La radio efectivamente ha sido para mí el todo en esta vida desde que tengo un punto de racionalidad tolerable, ¿no? Yo quería contar esta noche en Milenio 3 con un buen amigo que conocí desde el inicio y que siempre hemos tenido esa buena química, y un hombre de radio, con todo lo que significa, ¿no? Entonces, qué curioso, yo di un brinco al leer tu blog diciendo, es la radio la que habla, la radio antigua que vuelve, ¿no? Que no importa ni la electricidad, no importa nada para la magia de este medio. Hemos tenido a Juan de Dios Rodríguez, todo una personalidad en el mundo de las ondas en España, todo un corredor de fondo también, sacando adelante un sinfín de empresas, de emisoras que hoy funcionan. Y yo quiero agradecértelo muchísimo, compañero, por este granito de arena de una historia de misterio y de radio, y que al final no hemos convertido tanto en miedo, sino en curiosa señal, ¿no?, que ha guiado nuestra vida. Te lo agradezco muchísimo y recomiendo Leyenda Viva a todo el mundo que quiera aprender de la radio por dentro. Juan de Dios, un abrazo grandísimo, amigo. No sabes cómo te agradezco tu llamada, tus palabras, ese abrazo a través de las ondas que nos enviamos mutuamente, porque es el que más dentro nos llega. Un abrazo muy grande, un besazo a Carmen, otro para Alma, y adelante, chavales. Gracias, Juan de Dios. Hay una iniciativa de 3 congresistas estadounidenses y un montón de familiares de víctimas de los atentados para que esas 28 páginas, que es el único material tanto del FBI como del Congreso, el Senado, etcétera, etcétera, que permanece clasificado, es decir, el único material que permanece clasificado de las investigaciones oficiales del 11S son esas 28 páginas, hay una iniciativa para que se contenido. Pero aún así ha hecho unas declaraciones en las que dice: yo tenía que pararme cada 2 páginas
para replantearme toda la historia de los últimos 15 años y asimilar lo que estaba leyendo. Volvía a leer otras 2 páginas y tenía que volverme a parar porque esas 2 páginas me volvían a cambiar todo lo que había asimilado antes. Y por eso creo que el pueblo estadounidense tiene que conocer lo que ponen esas 28 páginas. ¿Qué pueden poner? Hay varias especulaciones a raíz de, digamos, lo que se ha filtrado. La más fuerte sería que implicaría a agentes del gobierno de Arabia Saudí en la preparación y la perpetración de los atentados. Eso sería grave porque el gobierno de Arabia Saudí es aliado de los Estados Unidos, lo cual reabriría otra vez las teorías de conspiración sobre el autoatentado. Es más, parece ser que podrían implicar a informantes, no agentes del FBI, pero sí personas que trabajan se ganan la vida como informantes del FBI, también en el ámbito de las personas que ayudaron a los terroristas del 11S. No sabremos si esta iniciativa tendrá éxito. En 2003, 43 senadores estadounidenses pidieron formalmente que se desclasificasen esos papeles y eran 43 senadores y no lo consiguieron. Estos 3 congresistas y el grupo de familias no sé si tendrán más suerte con el presidente Obama. O sea que 13 años después del 11S, 13 años después, se dice pronto, siguen los misterios, se perpetúan otros y da la impresión de que de algunos ya es imposible saber la raíz verdadera. O sea, cada vez hay más capas de misterio y de informaciones. Ocurre lo mismo a nivel arqueológico. En diferentes partes del mundo ha habido un hallazgo de primer nivel. Nos lo cuenta Diego Marañón. Compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches a todos. Hablan de una especie, claro, como siempre ocurre, ¿no? Cuando uno ve las fotografías son como muy confusas, es como una especie de gran boomerang de piedra que sobresale o algo así, pero ¿qué secreto hay dentro? Bueno, pues la verdad es que ocurre más a menudo de lo que creemos, ¿no? Cuántas cosas esperan, no sé si a ser descubiertas, porque esto ya se conocía, pero sí a que alguien se pregunte qué secretos se esconden. Acaba de ocurrir, Iker, en el marco de un congreso internacional sobre arqueología de Oriente Antiguo, y lo que ha hecho un estudiante de doctorado que se llama Ido Wachtel es poner de manifiesto que una especie de promontorio, una estructura de piedra que tiene forma de media luna, puede ser algo más de lo que se pensaba hasta ahora. Hasta ahora ellos pensaban que era una especie de restos de una muralla, de una estructura amurallada, pero lo que este estudiante ha descubierto y que forma parte además de su tesis doctoral, a partir de restos de cerámica que se han encontrado en el lugar, es que puede tratarse de algo más, de un monumento en sí mismo con una antigüedad mucho mayor que la que tendrían, por ejemplo, Stonehenge o las pirámides de Egipto. Las hipótesis que se barajan en estos momentos son 2. Uno, que podría ser una especie de marca para delimitar una propiedad en ese entorno rural. O otra posibilidad, que parece que tiene más visos de ser así, es que puede ser parte de una señal, un límite, una ayuda para señalar la cercanía de otra ciudad. Una ciudad que se llama Bet Yerá, y que hasta hace no mucho no se conocía muchas características de esta ciudad. En 2011 se publicó un estudio que lo relaciona con un dios de Mesopotamia llamado Sin, un dios lunar, de ahí esa forma de media luna, y esto parece que tiene más visos de ser así porque esta ciudad, esta grandísima ciudad Bet Yerá, está a un día de camino de esta nueva estructura que se ha conocido ahora, unos 30 kilómetros de distancia, y bueno, lo que dicen es que lógicamente esta estructura que se ha descubierto ahora no puede ser defensiva, porque tú no puedes poner una muralla, una defensa a prácticamente un día de camino de una gran ciudad, así que lo más lógico sería pensar que es una especie, pues como te digo, de ayuda, de señal. ¿Y qué cronología estamos hablando, Diego? Pues a partir de las cerámicas se estima que puede tener una antigüedad de 5.000 años, porque, bueno, pues como te digo, esos restos que se han encontrado indican que puede tratarse entre los años 3050 y 2650 antes de Cristo. Pero al final, chicos, la misma conclusión de siempre, ¿no? Surgen cosas, pero nadie sabe realmente lo que son, en qué quedará todo eso. Las suposiciones están a veces tan alejadas, ¿no?, de la propia realidad de la arqueología. Se siguen descubriendo cosas a través de los satélites y en este caso incluso los expertos se quedan asombrados. ¿Qué es eso? Una señal. Bueno, decir una señal es como decir... Pasará muchos años porque fíjate, si de Stonehenge se están descubriendo todos los años prácticamente cosas nuevas. Hay noticias incluso cada 3 meses porque están descubriendo pues pequeños pozos o cosas nuevos que contradicen datos. Lo anterior. Algún descubrimiento nuevo de ahora, pasarán décadas hasta que sepamos algo
tenga alguna firmeza arqueológica. Gracias, Diego, compañero. Nos marchamos a Badajoz, Javier, porque ahí está la noticia de última hora. Sí, y que ha sido publicada por el periódico Hoy de Extremadura, ha aparecido en su sección Extremadura Secreta, que lleva nuestra compañera y amiga Israel Espino, y que está investigando este tema en profundidad. Se trata del Hospital Perpetuo Socorro, en Badajoz, está situado en la avenida Damián Tellez La Fuente, y allí, desde hace más de 20 años, empezaron a hablar de una misteriosa figura, una misteriosa persona, presencia, que surge por los pasillos, que parece desplazarse flotando a través de ellos como si fuera en una especie de raíl sin flexionar las piernas, y que fue vista ya, como digo, hace más de 20 años por una paciente que acababa de dar a luz y que vio surgir en su habitación esa figura con ropajes oscuros que llegaban al suelo y que le ofrece unas pastillas para calmar unos dolores que tenía en ese momento. Cuando lo cuenta a las enfermeras, que le extrañaba que a altas horas de la madrugada hubiera aparecido una mujer, le dicen que allí no había pasado nadie y le hablaron de la leyenda de esta dama de negro. Pues bien, en el verano del 94 se vuelve a repetir una de estas presencias. En este caso habla un miembro de mantenimiento que, junto a un vigilante a eso de las 4 de la madrugada, recorriendo uno de los pasillos del sótano del edificio, ven al final del todo una figura negra, de nuevo la misma imagen, unos ropajes que llegan al fondo del suelo, y dice que les llama la atención una vez más que no parece caminar como una persona normal, que parece ir en paralelo al suelo. Se mete por un pasillo, cuando van detrás de ella pensando que se ha colado allí, descubren que se ha introducido en el hueco del ascensor, que estaba en obras, y creyendo que puede haberse caído, que puede haberle ocurrido algo, van corriendo hacia allí, y cuando enfocan con la linterna en la oscuridad del hueco, descubren que no hay absolutamente nada. Y una vez más, en el año 2011, en noviembre, aparece el testimonio de un cirujano con su esposa que llegan a las 8 de la mañana al hospital, están en la 3ª planta, recorren el pasillo oscuro también en soledad, porque a esa hora no ha amanecido prácticamente, y cuando están llegando al despacho, en ese pasillo, ven una vez más esa figura de la dama de negro que va recorriendo el lugar, que gira una esquina, y creyendo que también, una vez más, es alguien que se ha colado, cuando van detrás de ella, allí no hay absolutamente nadie. Pues bien, Iker, justo esta semana pasada, hace unos días, se ha vuelto a repetir esta visión. En este caso, además, tenemos el nombre del testigo, él se llama José Luis, estamos intentando hablar con él, ahora mismo está bastante asustado y bastante reticente a tratar el tema. Acaba de pasar hace nada. Hace muy poco, hace escasos días, pero quien sí ha tenido la oportunidad de hablar con él ha sido nuestra compañera Israel Espino, que nos va a contar cómo ha sido ese encuentro. Al parecer, en el mes de agosto y de septiembre, o sea, hace nada, hace unos días, ha sido la última aparición, pues ha habido unas extrañas manifestaciones. De hecho, bueno, he conseguido ponerme en contacto con una de las personas que se han encontrado esta extraña aparición. Él se llama José Luis, trabaja en el hospital y, bueno, se la ha encontrado en una sala, en la sala cuarta, donde suele aparecerse. Además, es una planta diáfana. Él subía de farmacia, se fue al cuarto de baño a lavar las manos. Desde el cuarto de baño se veía perfectamente una especie de salita de espera y vio un extraño bulto. En principio pensó que era alguien quizás que estaba escondiéndose, pero ya de entrada le dio mal rollo. Él normalmente además está acostumbrado, si alguien se cuela, si alguien está por allí, a acercarse. Él no tiene ningún tipo de miedo, pero él me comentaba que algo, un instinto de supervivencia, le decía que no tenía que acercarse. Él terminó de lavarse las manos. Su sorpresa fue cuando este bulto seguía allí. Nuestra querida compañera Israel Espino, gran cronista, ¿no?, de la Extremadura mágica, misteriosa, pero es que a veces, ¿verdad, compañeros?, es una simple definición, ¿no? Dice, vio a la espalda un bulto, a través del espejo un bulto que quería como esconderse, y eso ya genera una desazón en la audiencia y en nosotros, yo creo, sinceramente, ¿no? Pero es la fuerza de estos testimonios. Sí, porque son las típicas cosas que no te imaginas que puedan pasarte, y menos en determinadas circunstancias, ¿no? Estando en un centro de trabajo, bueno, tú tienes ahí para una actividad concreta, y claro, lo que menos te imaginas es algo que te descoloque, porque puedes imaginarte ver pacientes que tengan dolores, que puedan estar mal, mucho sufrimiento, todo lo que tú quieras. Pero eso no. Eso no. Y además, de hecho, Israel contaba que este testigo, hasta hace unos días, prácticamente se tomaba un poco a risa los testigos que habían surgido hasta la fecha, este tipo de cosas, es decir, que no era una persona sugestionable. Yo hace poco, os lo llevamos a Cuarto Milenio, a alguien que se reía de otros operarios en otro hospital, en concreto en Córdoba. Era el que se reía, imaginaos, ¿vale? El que se reía de los otros.
y se encontró con el fenómeno. Y ahora dice, y ahora se ríen de mí. Claro, pues este se ha visto en la piel de los otros, ¿no? Y ahora es el que no quiere hablar y el que no quiere ofrecer su testimonio. Pero él sabía que allí además no debía haber nadie porque era una zona que estaba cerrada al público. Israel Espino nos sigue dando detalles de la descripción que él hace de este ser. Se dio cuenta que eso no era humano, primero porque era amorfo, lo que había pensado que eran unas grandes espaldas, se dio cuenta que era un bulto negro, pero negro, excesivamente negro. Él me decía, cuando alguien viste de negro son distintos tonos, los zapatos son de un tono de negro, el jersey, la gabardina, esto era un bulto de una sombra intensamente negra. Se veía además que no era material, pero tampoco era de todo sombra, del todo humo. Y bueno, su principal instinto le dijo que corriese de allí. Y finalmente este nuevo testimonio ha dado lugar a que otras personas hablen. Y otra persona es una enfermera que trabaja en ese mismo hospital y que también hace solo unos días, en este mismo mes de septiembre, se ha topado con algo que no ha podido explicar. Ella decía que iba a subir a la 4ª planta, que cuando el ascensor se estaba cerrando con la planta entera en soledad, pues escuchó una voz que decía espera, y justo en ese momento se abrían las puertas del ascensor para demostrarle que allí no había absolutamente nadie. Clásico entre los clásicos, ¿no, compañeros? Es decir, historias que se vienen contando en hospitales que tienen que ver con una especie de monja, de religiosa, de aparecida que hemos escuchado 1000 veces. Quizá no que lo hemos escuchado tantas veces, lo que no hemos escuchado con tanta asiduidad, es lo que ha pasado, aunque nos lo cuente brevemente Clara, en Utah, en el estado de Utah, que tiene que ver, por desgracia, también con unas raíces más escabrosas, ¿no? Sí, casi policíaco, ¿no? Porque esto ha ocurrido este verano, cuando una mujer llamada Joana Aeosana, de origen africano, se muda a una casa aparentemente ideal con su hijo pequeño. Y bueno, pues esta casa pues es grande, ella la definía como que era feliz, era una casa grande, bonita, alquilada, todo para entrar a vivir, como suele decirse. Y la verdad es que la casa tiene muy buena pinta, hemos visto imágenes, ¿no? Pero, esta mujer no sabe lo que ha ocurrido en esta casa, pero se encuentra que está duchándose, por ejemplo, y que empieza a escuchar gritos y de niños y gritos en general, gritos que no sabe identificar de qué son, pero que está ella en la ducha y los está escuchando, y cuando para de ducharse esos gritos se dejan de oír. Otros fenómenos que le ocurren es que la puerta del garaje se abre y se cierra sola, sin que nadie accione el mando. Y incluso esto me dejó un poco fría, ¿no? Que dice que su hijo pequeño, en corta edad, se quedaba mirando hacia la piscina y bueno, se quedaba como hablando con alguien y decía vete de aquí. Además, ella tenía la sensación de constantemente sentirse vigilada por alguien o por algo. Al cabo de un tiempo ya de tener estas sensaciones y de estos fenómenos que le estaban impidiendo dormir, decide hacer averiguaciones y entonces se entera que en esa casa, en 2009, había desaparecido la mujer que la ocupaba, junto con su marido y sus 2 hijos también de corta edad. Esta mujer desapareció un día, se llamaba Susan Powell, un caso muy sonado en Estados Unidos, porque no se halló el cuerpo, pese a que la policía sospechaba, por todos los indicios apuntaban a que esta mujer había sido asesinada por su marido y posiblemente enterrada o escondida en algún lugar del jardín o de la casa. Sin embargo, pese a todo esto, no pudo ser hallado el cuerpo y el marido lo que hizo fue mudarse de estado, cambiarse, irse a Graham, en Washington, y irse con sus 2 niños pequeños cuando le estaban haciendo reclamaciones, en fin, pues qué es lo que estaba pasando, estaba en el punto de mira, hasta que un buen día este hombre, llamado Josh Powell, decide quitarse la vida y quitársela a sus hijos. Causa una explosión en la casa que vuela la casa literalmente del mapa,
y entonces se queda ese misterio sin resolver. Nadie sabe qué ha ocurrido con esta mujer, con Susan, y bueno, pues cuando ella se entera de esto, obviamente asocia todo lo que le ha estado pasando con la historia de la mujer desaparecida. El cuerpo no ha sido encontrado, por tanto, el de la... No ha sido encontrado. Hombre, yo creo realmente que si estuviera el cuerpo allí se hubiera hallado, pero lo que sí que puede ser, o por lo menos la policía sospecha con bastantes indicios, es que Susan desapareció en esa casa, es decir, que ella no salió de esa casa, esa mujer murió allí. Habrá que seguir la pista de esta historia, ¿no? Porque desde luego, una vez más, ya no hay que acudir a los clásicos, sino que los clásicos se revivifican, por fortuna para los que seguimos el misterio, pero por desgracia para estas vidas. Nos marchamos prácticamente con una música que conocéis perfectamente. Lo que les voy a mostrar es algo sencillamente asombroso, profesores. Mi última expedición reafirma definitivamente mi vieja teoría de que... Bueno, Sluten, ya estamos como siempre. No se aventure tanto, que eso solo lo hacen los necios. Unas pocas figurillas no pueden demostrar científicamente la existencia de ese lugar prodigioso que, según usted, existió hace miles de años. Comprenda nuestro escepticismo. ¿No opina usted lo mismo, don José? El profesor titular de Arqueología de la Universidad de Cádiz, Pedro Batavia, y el catedrático José Ruiz Arreche se miraron con gesto de complicidad. Era la enésima vez que les visitaba aquel hombre entusiasta y nervioso, cargado de cajas y fardos polvorientos. Corrían los años 20. Por desgracia, queridos amigos, la ciencia hace tiempo que no se calza las botas en los campos de excavación. Otro gallo nos cantaría si lo hiciera. Miren, aquí está. Miren esto. Díganme ahora mismo lo que piensan, por favor. La mano temblorosa del joven Alberto Sulten sostenía una figura de aspecto inquietante. Una especie de pájaro de bronce con cabeza de hombre, tocada con un casco reluciente. El rostro amenazante, con rasgos arcaizantes muy primitivos y unos ojos almendrados vacíos de pupilas. Interesante. ¿Una estatuilla fenicia, tal vez? Parece más bien algo etrusco. ¿Un diablo o un genio maligno? No. Ni fenicio ni etrusco, ni nada que se le parezca. Señores, saben bien que esta es la muestra viva de que en la zona costera al oeste de Cádiz se estableció hace 7000 años una civilización que... Basta. No estoy dispuesto a escuchar más tonterías. Don Adolfo, por favor, déjenos de suposiciones y conjeturas. Está más que demostrado por profesores competentes y titulados que en esas extensiones no pudo haber cultura tan primitiva. No sea usted esotérico, por favor. No se salga de la norma. Ustedes no han estado allí jamás. ¿Me equivoco? Hacer ciencia desde los despachos está muy bien, pero eso no explica la cantidad de restos de unos hombres y mujeres muy primitivos que nada tiene que ver con lo que la arqueología oficial nos cuenta. Hay que reescribir la historia. Lo que faltaba. ¿Insinúa acaso que hay otra arqueología además de la oficial? Me parece que peca usted de visionario, señor. Más le vale que deje aquí esas piezas y se retire a descansar por un tiempo prudencial. Ya, comprendo. Miren, no seré titulado como ustedes, pero inocente tampoco. Mis figuras se vienen conmigo. No me haga dar una referencia negativa de su estado mental. Tenga en cuenta que un escrito mío le puede llevar directamente a un lugar muy desagradable. Nosotros catalogaremos sus revolucionarios hallazgos como se merecen. ¡Ni se les ocurra! Esto es producto de mi esfuerzo, de mi fe en encontrar esa verdad que ustedes niegan. Son ustedes el freno para la verdadera ciencia. Apoltronados y enquistados, solo hablando de referencias lejanas. Atrofiados para la exploración, sin aportar nunca nada. Vacíos de sentimiento ante el descubrimiento. Pero ¿quién se cree que es usted para hablarme en ese tono? ¿Cómo osa dirigirse así a todo un catedrático? A partir de este instante,
dé por concluidas todas sus excavaciones en la zona colindante a la marisma. Hubo un mundo perdido aquí mismo, y ustedes no quieren verlo. Pero las pruebas, aquí están, en mis propias manos. Sluten, deje ahora mismo esa caja sobre la mesa. Esta vez ha llegado usted demasiado lejos. ¿Alguacil? Sí, a mi despacho. Venga inmediatamente. Adolfo Sulten fue sacado por la fuerza de la cátedra de arqueología. Arrastrado por los guardias, aún se resistía vociferando y sin separar la vista de su entrañable cubo, repleto de misteriosas figurillas. Aquel que no volvería a tocar jamás. ¡Suélteme! Algún día se descubrirá lo que hoy les dije. La maravillosa isla que fue llamada Atlántida y que tuvimos tan cerca en la tierra de los tartesos. Y ese día, aunque yo ya no esté aquí, será recordado por las generaciones del futuro. ¡No lo olviden, miserables! Tal y como ordenaron los profesores, aquellas estatuillas de mirada perdida quedaron allí, lejos de su legítimo dueño. Algunas tenían formas fantásticas y representaban dioses y demonios, no catalogados hasta el momento. Otras parecían ser fusiones imposibles de hombres y animales. Cuentan los más viejos del lugar que esa misma madrugada alguien las bajó a escondidas hasta lo más profundo de un húmedo sótano, donde acababan siempre todas las piezas que no encajaban con la lógica. Una habitación oscura repleta de viejas cajas de madera sobre las que se escribía siempre a mano, y en rojo, la misma orden que nadie osaba desobedecer. Prohibido consultar. Está investigando el suceso y que han comunicado la noticia a algunos medios de información mundial, hablaban de rayos en bola. Los rayos en bola, parece ser, según dicen los expertos, son una configuración muy extraña de la naturaleza, una especie de relámpago de forma esférica que puede llegar a precipitarse a tierra. Para muchos científicos, buscando una explicación a lo que está pasando ahora mismo en Uttar Pradesh, esto ha sido lo que ha ocurrido. Las personas de un bajo nivel cultural en su mayoría se han asustado, los rayos han caído en una proporción como nunca se había conocido en la India, y se ha producido esta especie de maldición de los dioses según ellos, ese bicho, ese insecto, que algunos incluso ya en medios de comunicación difunden como un artefacto parecido a una pelota de rugby, les ha aterrorizado, les ha llenado de pánico. Hablábamos, Milenio 3 siempre intenta buscar la conexión rápida con quien esté en el lugar de los hechos, con un experto escritor, investigador, periodista, y que ha pasado muchos años de su vida en la India y que tiene todo tipo de contactos. Nadie mejor que él para saber el último pulso de la actualidad de lo que está pasando en Uttar Pradesh. Les recuerdo, 11 víctimas, personas, algunas de ellas niños, matándose o matando a sus semejantes por miedo a esta especie de histeria colectiva surgida en algunas regiones de Uttar Pradesh, en la India. Esta misma semana ha habido nuevas muertes. Preguntábamos a este hombre, a Robert Goodman, qué estaba pasando, qué ocurría, cuál era la última hora. Y esto es lo que contestaba a los micrófonos de Milenio 3. Bueno, mira, desde hace más o menos medianos del mes, yo creo que el primer ataque que se produjo era alrededor del 18 de agosto. Entonces, en el norte de la India, en el estado de Uttar Pradesh, muchos poblados están siendo víctimas de un extraño ataque aéreo, de que según algunos testigos es un objeto no identificado en forma de esfera que emite luz rojo y azul y luego ataca a la gente en la cara, produciendo quemaduras y arañazos, ¿no? Quemaduras y arañazos. Varios físicos, incluso enviados desde Estados Unidos, intentan trabajar sobre el terreno para saber qué clase de fenómeno natural, explicable, ha provocado semejante brote de pánico entre los habitantes de Uttar Pradesh. No hay respuestas, la verdad es que no hay respuestas, y esto nos recuerda, y lo hablaremos en un programa especial en nuestro horario habitual ya de los domingos de 10 a 11, lo que ocurrió en Brasil a principios de los años 80, un fenómeno idéntico. La diferencia siempre es la cultural, la diferencia es cómo el ser humano interpreta los fenómenos con los que se enfrenta. En este caso ocurrió en diversos puntos de la región norte de Brasil, en algunos estados muy concretos, donde diversos campesinos aseguraron haber sido atacados por luces de forma ovalada, de pequeño tamaño, en completo silencio,
que se aproximaban y dejaban marcas evidentes de quemaduras. Tan es así que algunos de los medios más importantes de los estados de Paraná o Belo Horizonte sacaban en sus portadas dramáticos titulares hablando de las luces vampiro de la Amazonía. Un día les prometo que haremos un programa con testimonios desde allí de lo que ocurrió y con el investigador, el periodista que mejor ha investigado esos hechos, Pablo Villarrubia Mauso, que ya ha estado esta temporada, ya ha estado en los micrófonos de Milenio 3. Fue un caso que, como siempre ocurre, desapareció. El enigma, la explicación, lo que fuese, lo redujo a cero a nivel informativo. En la India está pasando ahora, está ocurriendo ahora, pero nadie sabe cuáles son las causas y, sobre todo, estoy muy seguro que en apenas una semana o dos dejaremos de hablar de esto. En Brasil hubo ataques a personas incluso con pérdida sanguínea y fotografías forenses impresionantes en ese año 80 y 81. Sin embargo, lo que nunca había ocurrido es que el fenómeno no ha matado a otras personas, sino que han sido las propias gentes las que, asustadas, las que saliendo en avalancha a algunos sitios, han atropellado y matado conscientemente a personas que incluso han confundido con el Muncha, lo que llaman ellos a este insecto que agarra. Robert Goodman repasa, comenta lo que a él le parece las hipótesis que ahora mismo se están barajando, y son muchas, muy amplias. El espectro es realmente importante. Desde armas secretas, experimentos realizados por Pakistán, recordemos siempre la durísima pugna entre Pakistán y la India, o incluso cosas venidas del espacio exterior. Hay un abanico muy amplio. Los científicos ahora mismo, a estas mismas horas, están investigando. Esto nos contaba Robert Goodman. Es muy fácil decir de que en sus mentes de que puede ser cualquier cosa. Ahora bien, la versión oficial tampoco es muy alentadora, porque algunos dicen que es una arma secreta pakistaní que están comprobando para sembrar el terror en esta zona de la India pre una guerra entre los dos países. Otros dicen que es una especie de insecto desconocido. Otros dicen de que no solamente es una especie de insecto desconocido, es un producto de un laboratorio militar, incluso indio, que han hecho un insecto con estas propiedades tan extrañas para atacar a la gente, para ver qué tipo de histeria de masas produce, ¿no? Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, soy yo, que lo bien, le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal. Queda muy bien, yo creo. Dice lo de añejado al menos durante 5 años en barrica de roble americano. A punto, está bien. Vamos de la cámara arriba, está muy bonito. bien. Ahora una sola cosa, que en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pues es que mi mujer tiene un supermercado y digo, pues aquí le damos salida. Ya, pues es que no es lo mismo, ¿eh? Pero iluminado bien, ¿no? Sí, no, y la iluminación está correcta. Es lo importante. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. El misterio se ha instalado en Uttar Pradesh. Lo volvemos a repetir. Personas supuestamente apaleadas, quemadas algunas. Los forenses trabajando absolutamente a destajo para saber qué se oculta tras este último enigma ocurrido en el mundo. Tenemos, además precisamente de viaje de investigación, a nuestro compañero Javier Sierra, periodista que ha seguido atentamente estas noticias y que todavía todo son especulaciones, todo son teorías, pero al parecer hay ya síntomas condicionantes que, como decíamos antes, lo equiparan a otros casos como los de Brasil anteriores. Javier Sierra, buenas noches. Hola, buenas noches. Te pillamos en plena ruta, lo sabemos, pero te hacemos un atraco prácticamente en vivo y en directo para comunicarte, bueno, pues los últimos datos, nuevas personas apaleadas en la región norte de Uttar Pradesh, personas linchando a otras, ya no solo por el fenómeno luminoso extraño, nos comentaba Robert Goodman, de una luz pelota de rugby roja y azul, sino que incluso muchos ya consideran que otras personas pueden estar afectadas por ese monstruo que rasga la cara. Una historia que nos retrotrae casi al medievo. Javier, tu opinión personal, ¿qué puede estar pasando ahora mismo en la región deprimida de Uttar Pradesh? Bueno, yo creo que hay que contextualizar los hechos. En realidad, lo que en este mes de agosto ha estado sucediendo en la India no empieza exactamente en agosto, sino que empieza en marzo,
cuando son observados varios objetos similares a los descritos en esta región de Uttar Pradesh en la zona de Calcuta. Varios testigos vieron una luz, decían, 20 veces más grande que el tamaño de una estrella, emitiendo destellos también azules y blancos, sobrevolando esta ciudad, y que en ningún momento fueron capaces de identificar con ninguna clase de aeronave china. Ese fue el inicio, digamos, el disparador de esta oleada que ha culminado en estas últimas semanas. Y yo creo que lo que está ocurriendo es, como muy bien decías, lo que ha ocurrido es en otras zonas del mundo, especialmente en Brasil, pero también lo que está ocurriendo es que la actitud de las autoridades oficiales del país pues está siendo tan ridículo como ha sido en los casos de Brasil, o incluso retrotrayéndonos más en la historia de los ovnis, lo que ocurría en los años 50 cuando el proyecto Libro Azul se esforzaba por dar explicación a casos que no la tenían. En los años 50 se hablaba de que los ovnis eran un gas de los pantanos, una explicación muy famosa. En el caso de Pradesh se está hablando de un insecto extraño que es el que está causando estas afecciones en la piel, obviando absolutamente las descripciones de estas bolas luminosas que sobrevuelan estos poblados. Javier, incluso Robert Goodman, experto y con muchísimos contactos en esa misma zona de la India, nos hablaba que las últimas teorías que están reflejando incluso de Indian Times y todos los periódicos principales, tanto digitales como de prensa en papel, hablan incluso de que la gente está aterrorizada porque piensan en un arma de un país contrario, un país en conflicto como es Pakistán, o incluso hablan de un insecto mutado o realizado en laboratorios propiamente de la India. Es decir, las teorías ya corren absolutamente libres. ¿Y qué puede estar pasando? ¿Tú crees que tiene algún tipo de verosimilitud todo esto? Yo creo que no. De hecho, la teoría del insecto mutante ha sido divulgada por un importante jefe de policía del área, que ha sido el que ha lanzado las campanas al vuelo sobre este asunto, tratando de explicar las heridas, muchas de ellas producidas en la cara y en las extremidades de los testigos, que atribuyen a alguna clase de infección por picadura. Pero en realidad no nos estamos enfrentando solo a este tipo de heridas que no tienen, por las fotografías que se han divulgado a través de las agencias internacionales de noticias, el aspecto de picaduras, sino el aspecto de quemaduras. Estamos hablando de un efecto colateral muy asociado a la proximidad de objetos no identificados. Incluso este asunto fue debatido hace algunos años en el seno de las universidades norteamericanas por un panel de expertos llamado el panel Sturrock, que hablaba de los efectos físicos que provocaban la proximidad de ovnis en testigos, y que, qué curioso, según este panel de científicos, serían las que nos darían la clave del misterio de los ovnis, porque estaríamos hablando no solamente de testimonios visuales, sino de efectos físicos sólidos sobre estas personas que, bueno, han visto alterada su ritmo normal de vida. Incluso ya se está hablando en India de muertes, ¿no? Muertes casi prácticamente, dicen ya 11, un dato aterrador. Don Javier Sierra, muchísimas gracias, y te emplazo aquí al Estudio 1 de la cadena SER Milenio 3, ya en nuestro nuevo horario, domingos de 10 a 11, para hacer un programa sobre eso, sobre fenómenos físicos en las personas supuestamente provocados por objetos volantes no identificados, sean lo que estos sean. Un abrazo muy fuerte, Javier, y muchas gracias por atender a la llamada de Milenio 3. Otro para todo el equipo. Un documento incluso más sobrecogedor que todo esto, hablaremos de ello. Hay tantos temas de los que hablar, como hemos hecho en estos 15 programas, temas policiales, temas militares aún en secreto. Es la llamada Comisión de Efectos Gamma, que en 1966 realizaba un informe que yo he tenido en mis manos, que es un poco aterrador, que es la repercusión en el cuerpo humano de las radiaciones gamma. Pues bien, todo ese tipo de descamación de la piel, incluso caída de miembros, como son orejas, tendones, es lo que ocurría en algunos de estos casos de Brasil, año 80 y 81, con algunas muertes muy concretas, como el caso de Isla Cangrejos. Todo esto lo comentaremos en un programa de 1 hora, absolutamente detalle, dato, y con informes y documentos policiales. Experimentos y radiaciones de algún tipo de gas o elemento desconocido que se está experimentando ahora mismo, todo podría ser. Están pasando cosas este verano como no han pasado en otras muchas partes. Hace no mucho tiempo hablábamos de Argentina, con los veterinarios oficiales del SENASA, hablando de mutilaciones muy misteriosas en Argentina que nadie puede resolver ni ha resuelto. El tema se ha callado por completo. E incluso este verano hablábamos de objetos extraños sobrevolando Washington. Los corresponsales de la SER hablaban desde allí. Es decir, ha sido un verano movido. Y acabamos el verano con un informativo especial. Este programa especial hoy, más corto, de Milenio 3, anunciando nuestro próximo horario,
lo hemos dedicado un poco a las noticias. La India quizá ha sido lo más espectacular, lo más fuerte, pero ha habido muchas más. Incluso es noticia también lo que está pasando en Egipto, en el país de los faraones. Allí nos iremos dentro de no mucho tiempo. Os dejo con el informativo que cada semana hacen Carmen Porter y Carlos Barros. Un pequeño robot mecánico se adentrará en uno de los grandes misterios que todavía encierra la Gran Pirámide de Egipto, un secreto que lleva unos 9 años aletargado desde que el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink descubriera una puerta con 2 pomos en uno de los canales de ventilación de la Cámara de la Reina, una puerta que no llegó a abrirse en aquel momento y que ahora, casi una década después, podría destapar la existencia de alguna cámara desconocida. Todo está preparado e incluso cualquier posible hallazgo podría llegar hasta nosotros en directo a través de una emisión especial de National Geographic. Enseguida nos cuentan más detalles desde Egipto. Antes repasamos otras noticias que luego desarrollamos. Titulares con Carmen Porter. Se va a editar en España, después de casi 100 años, el libro de los destinos descubierto por Napoleón en sus campañas egipcias. Fenómenos, poltergeist y estigmas en Argentina. Exorcismos en Jordania. En Egipto está hoy nuestra primera parada. Dentro de 2 semanas un equipo de arqueólogos sacará del baúl de los recuerdos un viejo proyecto olvidado desde hace casi una década. Fue en 1993 cuando Rudolf Gantenbrink descubrió casualmente, mientras limpiaba los canales de ventilación de la Gran Pirámide de Giza, una puerta de la que hasta ese momento nadie tenía noticias. Una pequeña portezuela con 2 salientes a modo de pomos que nadie ha traspasado, al menos que se sepa. En Egipto, preparado para asistir a este gran acontecimiento, se encuentra el investigador Manuel Delgado, con quien Milenio 3 acaba de hablar. Hola, pues nada, estamos aquí justamente al lado de la Gran Pirámide porque hemos estado comprobando cómo es la Cámara de la Reina, una de las cámaras principales de este monumento. Un monumento, el máximo exponente de las maravillas de la antigüedad, el único que se mantiene, pues tiene en su interior en este momento un montón de cajas. Hemos logrado descubrir en ellas aparatos de medida, aparatos, monitores, cámaras y por supuesto el famoso robot, este robot que se va a introducir por este canal de ventilación de la cara sur de la Cámara de la Reina para intentar descubrir de una vez por todas qué es lo que existe detrás de esa puertecita que descubriera Rudolf Gantenbrink. Manuel Delgado, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué piensas tú desde allí, desde Egipto? ¿Crees que se sabe ya algo? ¿Que el propio gobierno egipcio sospecha que pueda haber otras vías, otras cámaras? Y sobre todo también, ¿qué opina de todo esto Rudolf Gantenbrink? Pues en primer lugar, Rudolf Gantenbrink opina y tiene una teoría que saldrá próximamente en un libro muy desarrollado y fantástico, que existe ahí un cadáver. No puedo decirte más porque es una primicia, ya lo comentaremos un poco más en otro programa, pero tiene que haber aquí un cadáver. Lo que pasa es que la Gran Pirámide es la única de todo Egipto, de las 120 pirámides que emergen en toda esta orilla occidental del Nilo, que tiene canales de ventilación, mal llamados canales de ventilación, porque realmente no salen al exterior de la pirámide, con lo cual no se sabe, no hay ninguna otra referencia para saber para qué servían. Lo que está claro es que aquí se está hablando de estatuas, se está hablando de rituales, se está hablando de simbología, se habla incluso de libros o de papiros con los libros más sagrados del Antiguo Egipto, posiblemente aquel libro de Tot, pero indudablemente, sea lo que sea, pues va a ser un gran descubrimiento arqueológico a nivel mundial e internacional. Manuel Delgado, desde la meseta de Giza en Egipto. Espero que muy prontito estemos por allí, ¿no? Pues están todos los permisos preparados, Iker, para hacer ya algo serio. Seguir estas noticias desde el punto donde se producen, noticias que pueden cambiar incluso la historia. Noticias que, por supuesto, Milenio 3 va a protagonizar y, no sé, una especie como de avanzadilla de la información más extraordinaria sobre todos estos casos, sobre la arqueología, la historia y, por supuesto, de los misterios. Milenio 3 estaba en Egipto y en Egipto seguimos. Arqueólogos y franceses y egipcios han encontrado en el fondo del mar Mediterráneo las ruinas del puerto de Heraclión, el primero al que llegaban los barcos en el Antiguo Egipto. Los restos se encuentran cerca del Golfo de Abukir, al este de la mítica Alejandría. El tesoro hallado está compuesto por decenas de artefactos que datan de hace más de 2000 años y que incluyen 2 estatuas monumentales, varias inscripciones conmemorativas y miles de joyas, amuletos y monedas. También se localizaron los restos de una muralla y la base de un templo, con varias esculturas de deidades egipcias, a las que también adoraban los comerciantes y colonizadores griegos. Entre las figuras descubiertas destaca una de 5 metros de altura que representa al dios Api, divinidad del río Nilo. Una editorial de Jaén va a editar el libro de los destinos. Se trata de un pequeño manual cuya última edición en España se remonta al año 1904. Casi 100 años después podremos tener nuevamente en nuestras manos este libro de predicciones que consultaba el mismísimo Napoleón antes de tomar alguna decisión importante. Nos lo cuenta desde nuestra redacción en Andalucía Leticia Prieto. Cuenta la historia que un soldado de Napoleón encontró el texto en un pergamino que arrancó de las manos de una momia hallada durante el saqueo de tumbas egipcias. Lo vendió por poco dinero a un superior
que se lo hizo llegar a Napoleón. Se tradujo al francés y además se le encomendó a un grupo de investigadores que estudiasen su funcionamiento. Aventuraron una forma de usarlo que se basaba en un dibujo hecho con sangre de sacrificios anteriores de una hilera de estrellas dentro de un círculo con los signos del zodiaco. Napoleón siempre le preguntaba a este oráculo y este siempre le daba la respuesta acertada. El pergamino original desapareció y la última edición que se conoce es de 1904. Hoy, casi 100 años después, el oráculo, el libro de los destinos, volverá a estar en las tiendas. Argentina, de actualidad en las últimas semanas por los numerosos avistamientos de ovnis y por la aparición de animales extrañamente mutilados, salta ahora a las páginas de noticias por un inquietante caso de fenómenos paranormales en una vivienda de la localidad de Charata. Una de las niñas que vive en esa casa sufre incluso estigmas sangrantes, Carmen. Los poltergeists se están produciendo en la vivienda de la familia Díaz. Una de las hijas, de 13 años de edad, presenta estigmas sangrantes en su cuerpo y tiene visiones de figuras humanas desconocidas. Además, en las ventanas y paredes aparecen escrituras, en una de las cuales se podía leer: elegí a la menor por tener la mente más débil. La familia, aterrorizada por los fenómenos que se estaban produciendo, decidió llamar a la policía, que se presentó en la vivienda, y tras observar lo que allí ocurría, aseguraron que ellos no podían hacer nada y que acudieran a la iglesia. Estos tampoco pudieron ayudar a la familia. Les contamos ya otras noticias de forma breve. Muere una joven de 18 años en Jordania después de recibir un tratamiento contra el demonio. María Salem padecía dolores de estómago, por lo que su familia sospechó que el diablo se había introducido en su cuerpo y la llevaron a la consulta de un curandero que, según la policía, la pisoteó hasta causarle la muerte. Según los forenses, este es el segundo caso de este tipo que se descubre en Zarga, Jordania, en menos de un año. La guerrilla islámica de Abu Sayyaf ha decapitado a 2 testigos de Jehová que mantenía como rehenes desde hacía 2 semanas. Las cabezas de los 2 testigos de Jehová aparecieron envueltas en bolsas de plástico en el mercado público de Patikul, según confirmaron fuentes policiales. Junto a una de las cabezas se halló una nota que decía: a los no creyentes en Alá les tocará la misma suerte. Esto es parte de nuestra guerra santa. Y una curiosa y variopinta expedición tratará de demostrar que el diluvio universal existió realmente, así como el Arca de Noé. Una expedición búlgaro-estadounidense tratará de encontrar algún rastro de la civilización que podría haber vivido en las orillas del Mar Negro antes del Gran Diluvio. Por otra parte, se construirá una embarcación de madera de 112 metros de longitud que albergará animales exóticos como los que viajaron con Noé y quedará abierto al público el próximo año. Pues es todo por hoy. La semana que viene volveremos para contarles más cosas, noticias que nos sorprendan y que iremos recabando durante los próximos 7 días. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio. O crees